Y el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. Y el que me hace vibrar de gozo. Y el que guía mis pasos. Y el que extiende sus brazos. Y el creador de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente nos encontramos hoy viernes. Hoy es el día del Señor. Todos los días son día del Señor, pero hoy tenemos un momento especial de estudio de la palabra del Señor y queremos seguir compartiendo acerca de los pactos del Señor. Adicional a que podamos adquirir un conocimiento en el Señor, lo importante es que podamos traducir el conocimiento de Dios a la vida práctica cristiana. Y ese es el objetivo de este momento en el cual estudiamos la palabra del Señor desde muchas facetas, desde mucha perspectiva, pero lo más importante es ver cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y Él lo ha querido hacer desde antes, desde el Génesis. Ha querido tener comunicación con el hombre. Desde el jardín del huerto del Edén, Dios quería comunicarse. No miren que Jehová dice que se paseaba por el jardín y hablaba con el hombre, hablaba con Eva. Y ahí, pero cuando el hombre cayó, su relación terminó. Pero a partir de ese momento, Dios ha utilizado muchas cosas. Dios ha utilizado muchos siervos suyos, ha utilizado al Espíritu de Dios, a los profetas de Dios para que nos traigan esta palabra que es para edificación de nuestras vidas. Así que voy a leer, el viernes pasado iniciamos con el tema los pactos de Dios y queremos ver cómo Dios se ha querido acercar a la humanidad a través de varios pactos. Claro, todos estos pactos van a converger en el único y nuevo pacto que es el pacto en la sangre de Cristo. Y claro, el pueblo de Israel en su momento, ellos van a introducirse en el milenio y van a reconocer este nuevo pacto a través del sacrificio de Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Igual que nosotros ya lo reconocimos, pero en algún momento de la historia endurecieron sus corazones, apartaron su corazón por el legalismo y fue el resultado la destrucción de su pueblo y el cual comenzó la diáspora para el pueblo de Israel. Así que habíamos hablado de los pactos, el pacto de Noé que Dios había instituido al pueblo de Israel, no al pueblo de Israel porque no existía, sino a la humanidad en el cual Dios ya no iba a destruir. Y saben, quiero hacer una diferencia entre un pacto y un contrato. Un contrato hay obligaciones mutuas, recíprocas, en la cual tienen condiciones que tienen que cumplirse de un lado o del otro lado. Mientras que el pacto puede ser que solo de un lado haya alguna obligación que se tenga que realizar. O sea, puede ser unilateral. El pacto de Dios con la humanidad cuando puso el arcoíris que nunca más iba a destruir a la humanidad, fue unilateral. Porque no le digo que Él iba a pedir a cambio, no, ya no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a destruirlo con agua a la tierra, ¿sí? Así que no había una condición que el hombre tenía que cumplir para que Dios no destruyese más la tierra con agua, sino que fue Dios el que hizo el pacto. Y qué tremendo esto del pacto, hermanos, porque a través de un contrato así se puede judicializar a alguien para que venga a cumplir ese contrato, pero a través de los pactos son tratos, son convenios directos, y es el convenio que Dios tiene con su pueblo, es el convenio que Dios hizo con los antiguos, con los grandes hombres de Dios. Pero ¿para qué hizo este convenio? Porque Él quería traer salvación a través de ellos. ¿Saben? Ahí en Jeremías capítulo 31, vamos a comenzar a leer ahí, porque el pacto que sale aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34, es el nuevo pacto. Ese es el pacto que estaba profetizado desde los tiempos de Jeremías, que el Señor iba a hacer, y lo hizo cuando Él envió a su Hijo. Y el Señor no quería escribir los mandamientos
ni las ordenanzas que le mandó a Moisés, que fueron, o sea, los 10 mandamientos fueron las 10 tablas de la ley, pero aparte de eso el Señor le dio alrededor de 600 mandamientos y ordenanzas, porque el pueblo mismo se alejó del Señor, no quiso que Dios le hablara, y cuando Dios estaba dando el mandamiento, ellos se habían apartado y habían ido tras los ídolos. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor no se acuerda de nuestros pecados. El Señor se olvida de todo. Se olvida de toda nuestra vida pasada, de nuestros pecados. Pero ¿saben de lo que no se olvida el Señor? Son de sus promesas, de sus mandamientos. El Señor no se olvida de los pactos que ha hecho con la iglesia del Señor. Así que toda la iglesia del Señor está bajo un nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. O sea, todos tenemos las mismas condiciones, todos tenemos el llamamiento supremo, todos tenemos la misma misión. Claro, tenemos funciones diferentes en la iglesia del Señor, como Pablo le dijo que somos un cuerpo, todos tenemos, unos no pueden ser pie, otros no pueden ser corazón, otros no pueden ser riñones, otros no pueden ser ojos, orejas, no, todos somos diferentes, pero Dios estableció su pacto con nosotros. ¿Saben? Hay un escritor cristiano famoso, C.S. Lewis, y dijo él esto acerca de la teología. Hay algunos hermanos que les gusta la teología, pero mira qué dice C.S. Lewis de la teología. Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas idea acerca de Dios. O sea, el que no estudia la teología no quiere decir que no tenga idea acerca de Dios. Claro que la tiene, pero mire lo siguiente, sino que tendrás muchas de esas ideas podrán estar equivocadas. Al final, hermano, la teología es el estudio de Dios y trata de entender cómo Dios se ha comunicado con los hombres y qué quiere Dios de nosotros. A través de la humanidad se han desarrollado montones de sectas, hermanos, ideologías, desde que comenzó el cristianismo prácticamente. Desde el año 100 en adelante comenzaron las famosas sectas de la ciencia oscura o del alto conocimiento, por ejemplo los gnósticos, los arrianos, salieron los marcionistas, salieron montones de gente. Por eso que nosotros podemos ver que cuando leemos la segunda carta de Juan, cuando leemos la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y parte de la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, bueno, el anciano, trata de combatir, trata de argumentar contra una idea que era equivocada, que Cristo no había venido en carne. Por eso el apóstol Juan dice, el que tal confiesa esta doctrina, dice, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, vemos que a través de la historia los escritores, los apóstoles y lo que le siguieron los padres de la iglesia, Eusebio, todos los padres de la iglesia antigua, trataron de combatir las falsas doctrinas. Y nos queda a nosotros como iglesia del Señor, hermanos, estar pendiente, estar buscando, inquiriendo en el nombre de Dios y tratando de conocerlo a Él. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando nosotros preparamos un mensaje, cuando nosotros tratamos de buscar algo de la palabra del Señor, entonces tratamos de conocer a Dios y estamos en esa búsqueda. Buscamos la palabra profética que Dios tiene para este momento y lo que Dios nos quiere enseñar. Pero es una búsqueda. ¿Es fácil sentarse y esperar que otros comiencen a pensar por nosotros? No, el Señor nos ha llamado. Entonces, en este movimiento también se ha levantado un movimiento que se llama deísmo, con D,
que sí creen en un Dios, pero es un Dios que más que todo platónico, que trata de ver como un Dios que lo creó todo, pero en sí no está inmiscuido en lo que el hombre hace en la tierra. Nos dejó a nuestra nos dejó de nuestra libre voluntad Dios, pero Él no infiere, no interfiere, no entra en el juego de la hilo de la historia. Y ahí es donde nosotros diferimos de ellos, porque realmente sabemos que el Dios de la Biblia es aquel Dios que hizo una creación, ¿verdad? Que nadie hace algo, lo deja tirado y a ver qué pasa. Si regreso, es como que usted tenga 3 hijos menores, pequeños, y dije, voy a dejar estos 3 chavalos aquí, me voy a ir unos 2 años, voy a regresar, ¿qué pasa? No, uno tiene que estar ahí para estar dirigiendo, supervisando qué pasa con su creación, porque la creación de Dios es maravillosa y Él está pendiente de todo. Entonces, la teología, hermanos, realmente trata de entender esa comunicación de Dios y trata de entender la línea de tiempo que Dios quiere con la humanidad. Hay 2 grandes sistemas teológicos que tratan de comprender esta interpretación de Dios para la humanidad, esta relación que Dios quiere establecer y quiere marcar el pauto de un futuro, de un destino ya marcado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos la teología de la dispensación o la teología dispensacional, que en resumen, trata de que Dios ha tratado con el hombre a través de diferentes dispensaciones. Hay unos que dicen que son 7, otros son 8, pero lo general son 7. Dice, algo así sencillo para irnos prácticos, porque quiero que comprendan esta cosa. Y la otra teología que la gente trata de inquirir y para entender a Dios es la teología pactual, que es la que nosotros nos vamos a referir. Igualmente hay 7 pactos principales, hay muchísimos pactos individuales, hay pactos que suceden dentro de la deidad. Por ejemplo, cuando Dios dijo hagamos al hombre, es una conversación entre la misma deidad. Hay pactos individuales, por ejemplo, de Jonatán con David, y también hay pactos directos de Dios con la humanidad, o con un grupo de personas, o con un pueblo. Entonces, la teología de la dispensación trata de que son periodos, pero la teología pactual trata de que Dios ya tiene pacto establecido. Y claro, en algún momento esto pega, no que choca, sino que pega y encaja con la dispensacional para no crear conflicto, porque nosotros, en vez de andar discutiendo cosas vanas y creando conflictos que yo creo que es esto y lo otro, no, tenemos que tratar viendo dónde nos unimos y tratar de entender a Dios, porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Si somos humildes y entendemos, hay muchas cosas del Señor que nosotros desconocemos y vamos día a día tratando de entenderla. Mire, Dios ha empleado, en la teoría de la dispensación dice, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino son 2 pueblos con profecía, promesa y destinos distintos. O sea, entonces trata que el pueblo de Israel fue uno, tiene sus promesas aparte, y el pueblo de Dios tiene sus promesas aparte. Esto ustedes lo pueden encontrar en Google, en cualquier información, de manera general. Así que Dios nos quiere enseñar eso. Y la primera de las dispensaciones que Dios estableció, la vamos a mencionar, hermanos, de manera somera, por encima, solo tocadito, porque nos queremos enfocar en los pactos, que ya queremos llegar al meollo del asunto. La primera dispensación que hablan de esta teología es la dispensación de la inocencia. ¿Y cuál fue esto? Que abarca desde el Edén, desde que Dios creó al hombre y Eva, hasta la caída del hombre, hasta la desobediencia de Eva. Ellos estaban en la dispensación de la inocencia. ¿Por qué inocencia, hermano? Porque todavía no había sido probada su voluntad. Y saben, Dios no quiere que nosotros seamos inocentes. Dios quiere que seamos santos. Y la única forma de que podamos alcanzar la santidad es a través de la prueba.
y Eva fue engañada por la serpiente. Pero Adán no fue engañado, sino que Adán, sabiendo que Eva iba a ser separada de él, porque había violado el pacto de Dios, el pacto adámico, que había dicho que todo árbol iba a comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ella había caído, ella había sido engañado, pero cuando llegó donde Adán pecó voluntariamente porque amó más a Eva que a Dios. Entonces aquí vemos la primera dispensación de que habla lo que habla esta teología, y es la dispensación de la inocencia. Así que como un aprendizaje de nosotros, hermanos, Dios no quiere que seamos muy inocentón o inocente. Él quiere que nosotros seamos perspicaz. Él quiere que seamos más sagaces que los hijos de las tinieblas. Pero Él quiere más que todo que seamos santos. Y la santidad solo va a ser a través de la prueba. Así que todos los días que somos probados y pasamos esa prueba, somos un poquito más de santos. Vamos llenando ese vaso lleno de santidad. Así que ambos fallaron. Eva fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente. Y la siguiente dispensación es la dispensación de la conciencia, que va desde la caída del hombre hasta Noé, hasta el diluvio. O sea, la conciencia, vino Dios después y dejó a conciencia de los hombres la manera de conducir sus vidas. Pero realmente vimos que a veces la conciencia no es buen gobernante de nuestras vidas, ¿verdad? Hay unos, por ejemplo, la Biblia dice que hay algunos que tienen cauterizada su conciencia, o sea, ya la conciencia ya no le hace ningún juicio, o sea, ya lo miran, a lo malo miran bueno y lo bueno miran malo. Entonces, en esta edad de la conciencia miró Dios, según la teología de la dispensación, que el hombre no puede ser conducido con la conciencia, y la maldad del hombre aumentó tanto que Dios trajo juicio, y juicio a través de las aguas, a través del diluvio. Entonces aquí el hombre tenía la potestad entre hacer el bien o hacer el mal. Dios le dio libre con la conciencia. Por eso dice la carta a los romanos, porque hay personas que van a ser juzgadas, hay personas que no conocen del Señor. Hay lugares en África, tribus en África o lugares muy alejados que el cristianismo es vetado, es perseguido, en países árabes, en el cual es imposible que alguien le comparta el Señor. Entonces alguien me dice, ¿y cómo van a ser juzgados? Dice el apóstol Pablo que van a ser juzgados por la conciencia, porque la conciencia es parte de lo que Dios puso en nuestras vidas, que nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Verdad que cuando alguien hace algo malo, por muy malo que sea, siempre tiene su remordimiento? Yo escuché una vez de personas que abortaron en su juventud, pero toda su vida vivieron arrepentidas de haber abortado, se sentían culpables. ¿Y saben qué es lo que las hace sentir culpables? La conciencia. Bueno, entonces Dios permitió esa conciencia y vio que el hombre no podía manejarse porque siempre estaba inclinado hacia el mal. Por eso, porque su naturaleza ya había sido contaminada con la maldad de Satanás en el jardín del Edén. Con la desobediencia comenzó el pecado. La siguiente dispensación y tercera es el gobierno humano, que trata desde que Noé salió del arca hasta Abraham. Entonces Dios le dijo, los hombres van a ser gobernados por los gobiernos, van a ser guiados por los gobiernos. Pero de igual forma, hermanos, los hombres se hicieron ídolos, se fueron tras dioses ajenos, dioses paganos. Si solo 8 personas salieron del arca de Noé, imagínense, esas 8 personas tuvieron que haberle comunicado a todos sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios había hecho, el diluvio. Por eso que vemos que en todas las culturas del mundo, todas las culturas tienen alguna anécdota, alguna historia relacionada con un diluvio universal. Por ejemplo, los náhuatl en el Popol Vuh está narrado un diluvio que inundó toda la tierra. Imagínense los náhuatl, porque la gente cree que los hombres evolucionaron, que la caverna,
Todos los que salieron del arca sabían escribir, sabían leer y sabían comunicarse y eran inteligentes y ya conocían el fuego. No lo inventó el hombre de las cavernas. Así que ellos tenían esa capacidad de poderse gobernar, pero ellos fueron tras los dioses. Por eso que dice que cuando Dios envió a Israel a Canaán, dice, la maldad de este pueblo ya subió la copa de la ira del Señor, porque iban tras sus dioses. La siguiente dispensación y cuarta es la dispensación de la promesa. Y esta es dispensación de la promesa, permítame, va desde Abraham hasta la ley de Moisés. Así que la dispensación de la promesa es el pacto, y van a ver que más adelante lo vamos a pegar con el pacto abrámico, de donde van a delindarse todos los pactos, el nuevo pacto a través de Cristo, de ahí va a salir el pacto de Moisés, el pacto de la ley, van a salir el pacto de Canaán, donde Dios le dio las instrucciones de cómo mantener y cómo conducirse en la tierra de Canaán. Pero lo que queremos ver aquí, hermano, es que Dios estableció la dispensación. Bueno, esta teología dice que Dios estableció la dispensación de la promesa y que va desde Abraham hasta la ley. La segunda es la ley, la dispensación de la ley. Por ejemplo, por eso es que dicen que nosotros no estamos bajo las ordenanzas de la ley, porque la ley era perfecta. Aquí hay algo que dice, la ley revela el pecado del hombre e imposibilita al hombre dejarlo. La ley era perfecta, dice Romanos 6 y 7, pero el problema que era una ley perfecta para un hombre imperfecto. Por ejemplo, las leyes que existen en el mundo son imperfectas, está bien, porque los hombres son imperfectos, pero la ley de Dios era perfecta. Entonces, nunca pudo un hombre imperfecto cumplir una ley perfecta. Aquí, debido a que la ley era perfecta y el hombre imperfecto, Dios no pudo cumplir el mandamiento. Dios le quería dar solo 10 mandamientos al pueblo de Israel, como le decía, pero debido a que pecó con el becerro de oro y no quiso escuchar, sino que le dijo a Moisés que él hablara con Dios, Dios le instituyó más de 600 mandamientos y ordenanzas. Dios le quería dar solo 10 mandamientos y sobre esos 10 mandamientos fuera guiada la vida, porque ahí están concentrados. Jesús mismo resumió esos 10 mandamientos en 2: amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y ama a tu prójimo. Si ustedes se fijan, hermanos, todos los pecados están relacionados con este mandamiento, que si yo hago estos 2 mandamientos, no voy a pecar en ninguna otra cosa. No voy a ser injusto con mi prójimo. No voy a tratar de agradar al hombre, siempre trato de agradar a Dios porque quiero honrarlo a Él, quiero servirle a Él. Entonces, Dios lo resumió en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Dios lo resumió en los 2 mandamientos, pero Dios le puso 600 ordenanzas y mandamientos para que ellos fueran, y a través del sacrificio de los animales, para que taparan, para que cubrieran su pecado, pero nunca fueron borrados hasta el nuevo pacto. Entonces, después vemos a la otra dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y esta inicia con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, aunque el hombre no tiene la habilidad de cumplir la ley de Dios, hay un sacrificio suficiente no solo para cubrir el pecado, como los sacrificios de la ley, sino para borrarlo. El sacrificio empieza en la cruz hasta la actualidad. O sea, la dispensación, según la teología dispensacional, es desde que Cristo murió por nuestros pecados hasta la actualidad. ¿Y qué es la diferencia con la ley? Que esta dispensación, el sacrificio de Cristo, borra nuestros pecados. Y saben, y la gracia de Dios la vamos a entender en 2 vías. Siempre hemos tenido por la gracia el favor inmerecido de Dios, y es cierto, el favor inmerecido de Dios de haber muerto por nosotros cuando nosotros éramos los pecadores, el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores. Pero ¿saben? La otra faceta de la gracia de Dios es la capacitación divina para cumplir los mandamientos del Señor. Y qué bueno es esto, hermano. ¿Saben por qué? Porque esta gracia que el Señor me hizo salvo, también la misma gracia que Dios puso por el sacrificio,
es la que me va a ayudar a cumplir los mandamientos que son más rígidos que la ley. ¿Saben por qué? Porque en la ley era no cometer el adulterio. Pero dice, en la gracia, dice, en el mandamiento de Cristo, no con solo lo haya pensado. Entonces, la gracia de Dios no solo nos ayuda en nuestras acciones, sino aún en los pensamientos, que es lo que no podían hacer los israelitas. En sus pensamientos cometían los pecados y ellos creían que no estaba mal. Y después cuando miraban, ese pensamiento produjo pecado y al producir pecado produjo muerte. Así que gloria al Señor porque la gracia y a través de esta dispensación podemos tener el perdón, pero no solo el perdón, sino la capacidad para poder seguir y andar. La séptima y última dispensación, según esta fuente, es el reino milenial. En el reino milenial, ahí van a converger todos los pactos o todos los dos pueblos del Señor, porque en el reino milenial, según las profecías de los libros de Daniel y del libro de Apocalipsis, Zacarías y Ezequiel, el pueblo de Israel en el milenio va a reconocer a Cristo, va a reconocer el sacrificio del Mesías, va a entrar en el reposo de Dios en el milenio. Pero hay algo bien interesante, ¿verdad? El milenio va a ser más glorioso que el jardín del Edén. Y por eso yo quiero invitarlos, hermanos y amigos, tú que estás estudiando la palabra de Dios con nosotros, conmigo, te invito a que desees, que anhele tener parte en la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Porque si tenés parte en la primera resurrección, vas a ser testigo y vas a ser un funcionario activo en el reino milenial, porque van a suceder, o sea que el Señor venga por segunda vez, que esto va a ocurrir después de la gran tribulación. La venida del Señor no es antes de la tribulación, es después de la tribulación, donde todo ojo le verá y donde Él va a establecer, va a confirmar el pacto que hizo con David, que le dijo que nunca un descendiente suyo iba a dejar de estar gobernando Jerusalén. Entonces David mismo va a venir a gobernar Jerusalén. Pero la iglesia del Señor, si tenemos parte de la primera resurrección, que va a ser en la segunda venida del Señor, vamos a poder gobernar con el Señor 1000 años. Bueno, y los cristianos que ya estén y hayan perseverado y hayan aguantado los sufrimientos y la tribulación, esos cristianos sí van a gobernar con ellos. Así que qué bueno, hermanos, que el reino milenial va a ser mejor que en el Edén, pero hay algo que dice el profeta, que aún en el reino milenial y aún con el diablo atado por 1000 años, el hombre se le va a revelar a Jesús, siendo Jesús el gobernador de este mundo. El hombre se va a revelar y aún así podemos ver que no siempre el hombre peca y a veces le echamos la culpa al diablo, la tentación. No, de nosotros mismos sale nuestra tentación y nuestra inclinación hacia el pecado. Así que esas son la teología dispensacional. Y también tenemos la teología pactual, que solo lo voy a ir mencionando para hablarlo el próximo viernes. Quiero ir el próximo viernes también con los pactos. Por ejemplo, en la teología pactual, la Biblia trata de explicar la trama de las Escrituras mostrando las diversas partes de la Biblia que integran una unidad. O sea, los pactos que el Señor ha dado es para un solo propósito. El propósito del pacto de Abraham era para que en Abraham fueran benditas todas las naciones. Claro, no es el pueblo de Israel, no exclusivamente, o los preferidos de Dios, el pueblo de Israel. Claro, ellos tuvieron su pacto especial individual, pero Dios quería que todas las naciones en Abraham fueran benditas. Y tenemos el pacto adámico, que fue el que le comenté, que Dios hizo con Adán, de todo árbol iba a comer, menos del árbol de la ciencia y el mal, y vimos que Adán violentó el pacto. El pacto de Noé, el pacto de Noé, acerca de que ya no iba a destruir la tierra. Tenemos el tercero, el pacto abrámico. El cuarto, el pacto mosaico, el pacto de la ley. El quinto, tenemos el pacto de David acerca del reino de David. Y el sexto,
tenemos el nuevo pacto. Hermanos, es una bendición para nosotros poder ver, poder inquirir en la palabra del Señor y tratar de comprender ese Dios maravilloso que tenemos, un Dios glorioso. Y te invito a que te pongas a estudiar la palabra del Señor. Es bonito aprenderse los textos bíblicos, es bonito la frase motivadora, pero Dios quiere que escudriñemos las Escrituras. ¿Saben cómo es escudriñar las Escrituras? Es como cuando expurgamos o en los frijoles, quitamos la basura, quitamos lo que es piedra, quitamos lo que es adorno del hombre y buscamos las profundidades del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Espero que nos sigamos conectando. Estos van a ser estudios bíblicos pequeños para que ustedes sean fortalecidos en la palabra del Señor. Dios te bendiga, que el Señor guarde tu familia.